Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien. Bueno, tal como decías, en realidad, aclarémosle a los televidentes que nosotros estamos grabando a las 14 horas y a las 16 el INDEC va a dar a conocer el dato del índice de precios al consumidor correspondiente a marzo. Y en este mismo día, el Banco Central va a tomar una decisión sobre la tasa de la política monetaria. Es decir, va a decidir si la sube o la deja igual o la baja, según cuál sea la impresión que tengan de cómo está el tema inflacionario. Digamos, la coyuntura para el gobierno en términos económicos es mucho mejor lo que mucha gente espera que lo que realmente son los datos de los cuales se dispone. Vamos a ver, antes de ver específicamente los datos de inflación y qué es lo que se espera, vamos a ver algunos datos de la coyuntura para precisar una primera impresión de la situación al finalizar, digamos, prácticamente el primer trimestre, aunque hay datos que son del año pasado. Yo le voy a pedir al director que coloquemos la primera imagen. Esos son datos de INDEC, son datos oficiales. Ahí está el 2,5% que creció el índice de precio al consumidor en el mes de febrero, ¿no es cierto?, que fue, bueno, un índice alto. La tasa de desocupación, nosotros hablamos en un programa sobre esa reducción de la tasa de desempleo que había habido y que se explicaba sobre todo porque había un cambio en la tasa de actividad, porque en realidad los ocupados también habían bajado. Después está el estimador mensual de la actividad económica, que en enero, respecto de diciembre desestacionalizado, dio todavía una caída. El estimador mensual de la actividad económica es una variable muy próxima al Producto Bruto. Va anticipando lo que pasa con el Producto Interno Bruto, que es el dato siguiente, que el último dato que tenemos es del cuarto trimestre del año pasado, donde cayó 2,1%. Después está la actividad industrial, probablemente digamos, el sector que todavía se percibe más castigado, y que en febrero tuvo una caída del 6%, que es una caída importante, incluso por datos no oficiales, por ejemplo los datos de Fiel y demás, todos coinciden en que la caída fue muy importante, y bueno, y el dato de pobreza que es 30%. 30%. ¿No? Veamos de todos modos lo de precios al consumidor. Mira, esto es, voy a tratar de explicar, este cuadro es de las estimaciones sobre las expectativas de inflación que va relevando el Banco Central. Bien. Si te fijas, la línea negra son datos, es decir, esa es información de lo ocurrido. El último es 2,5 de febrero. De febrero. Ahora, en febrero, los que participan de este relevamiento, que son universidades, institutos, consultoras, etcétera, para febrero, en el mes de febrero, perdón, esperaban que en marzo eso cayera a 1,8. Esa era la idea que tenían cuando en febrero le preguntaron cuánto cree que va a ser la inflación en el mes de marzo, ¿no? Así es. Y lo que después se ve, la línea roja, es la mediana. Es decir, la mediana quiere decir que la mitad de las estimaciones están por encima de ella y la otra mitad están por debajo de ella, ¿no? Bueno, si te fijas, ahí esa línea azul muestra que las expectativas es que efectivamente la tasa de inflación, según la estimación que hacen, en febrero, digamos, la tasa de inflación se reduce. En cualquiera del rango de percentil que uno tome, es decir, la línea celeste más clara, la más oscura, o el rojo, que es la mediana, hay una clara tendencia a que baje. Sin embargo, en marzo, cuando se esperaba, digamos, 1,8, el dato fue el que mostramos antes, 2,5. Claro. Ahora, ¿por qué fue ese dato tan alto? ¿Qué es lo que impactó para que la tasa de inflación, que venía con una tendencia relativamente decreciente, bueno, en enero subió un poco y en febrero tuvo este salto a 2,5? Y es lo que se ve en la próxima imagen. En esta imagen está el 2,5, está explicado básicamente por lo que pasó con los precios regulados. Claro. Los regulados son las tarifas, estos aumentos de tarifa, algunos de los cuales, si uno va a pensar cuánto va a dar hoy el INDEC, algunos de esos aumentos fueron prorrateados de manera tal que todavía van a impactar también en marzo. Si uno se fija en este dato,
lo que se llama el índice de precio del consumidor núcleo dio en realidad 1,8. Claro. Y los estacionales dieron 0,5. En realidad el impacto del 2,5 se debe centralmente a decisiones en materia de tarifas. Claro. No, pues en realidad el núcleo se estaría manteniendo en función de lo que tenían previsto. Claro, de todos modos es muy alto 1,8 para lo que es la meta del Banco Central. Así es. En la siguiente imagen vamos a ver para marzo, ¿qué están pensando los distintos analistas? ¿Qué están esperando? Por supuesto, cuando nuestros televidentes nos vean, ya van a tener el dato del INDEC. Claro. Van a poder ver qué tan cerca estuvieron las estimaciones. La primera de ellas es la que decíamos del Banco Central en febrero. No es del Banco Central, es del relevamiento que hace el Banco Central, era 1,8. Pero si vemos las otras, las del sector privado, esa es la de Congreso, es decir, ese promedio de consultora está arriba del 2.2, es una tasa alta. La siguiente que vamos a ver es la de Fiel, 2.8. O sea, Fiel cree que todavía va a crecer más que el dato del mes de febrero. El mes de febrero. La siguiente es la de Bain, 2.3. Es interesante, Bain cree, acá no he puesto todos los datos, que en un par de meses la tasa va a volver a estar cerca del 1%. Eso es lo que dice. Lo que dice, ¿no? Pero está estimando 2.3. La otra estimación, que es de CIT Asesores, 2.3 también. La siguiente, Ferreres, 1.9. Vamos a ver una más, que es Ecolatina, 2.6. Bueno, y va a venir la del INDEC, que la del INDEC no la sabemos todavía. Nuestros televidentes ya la saben. Vamos a decir algo respecto a esos signos de pregunta. Pero fíjate vos, que si uno mira las estimaciones del sector privado, salvo Ferreres, que da 1,9, el resto dan todas por encima de 2.2 o más, ¿no? De manera tal que la media de esas estimaciones es obviamente muy cercana a lo que fue la inflación de febrero, 2.5. Claro, ahora con este panorama, yo diría que no se llega a la meta que tiene el Banco Central. Tenía para fin de año. Entonces, cuando Sturzenegger y la gente del Central tenga hoy el dato de INDEC, si el dato de INDEC se parece a lo de Ecolatina, a lo de Fiel, etcétera, hay que esperar que la tasa de la política monetaria la suba. Claro. Lo cual es una cuestión bastante complicada para el gobierno, porque ese aumento de la tasa se traduce en, digamos, un impacto directo o indirecto sobre el nivel de actividad de la economía, y el gobierno tiene la preocupación de que está jugando en los meses previos a una elección. Claro. Y me parece que la esperanza del gobierno es que haya recuperación económica, que lo que se insinúe en algunos sectores se generalice un poco más, que el reconocimiento que ha habido de retribuciones para los jubilados vaya a consumo, que lo que se negocie en paritarias, digamos, aunque alguien pueda decir que si cierran las paritarias en 20%, eso puede estar por debajo de la inflación, de todos modos, respecto del salario actual, implica un 20% claro, o un 10% si es en cuotas, y entonces la expectativa es que 90% de eso vaya a salarios, de salarios a consumo. Y eso abriría la posibilidad de tener un aumento en el nivel de actividad vía consumo. Digamos que el consumo es el componente más importante de la demanda agregada, más de 70%. La demanda agregada es consumo, más inversiones, más gastos de gobierno, más exportaciones. Más importaciones. Eso es la demanda agregada de la economía. Es la demanda interna, que es consumo, gasto de gobierno, inversiones, y la demanda externa, ¿no es cierto?, que es lo que exportamos, ¿no? Entonces, exportaciones no se puede esperar que aumenten mucho si el tipo de cambio está atrasado, a pesar de que hay una buena cosecha. De todos modos, parecería no tener tanto impacto. El consumo es prácticamente más del 70% de la demanda agregada, y ahí está la esperanza de que se recupere un poco más rápido. Claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, habrá que ver la decisión del Banco Central cuando conozca ese dato de INDEC, ¿no?
Si a mí me dijeran qué me parece, claro, uno ve todas las cifras por encima del 2.2, 2.3, y le da cierto miedo de decir que uno cree que va a estar más cerca del 2. ¿Por qué? Porque en la composición del aumento del mes anterior impactaron mucho los regulados, el aumento de precios regulados, que en el mes de marzo también impactaron, pero no en igual medida. Claro. Entonces, pienso yo, bueno, lo vamos a saber seguramente, son 14:10, dentro de 2 horas vamos a saber si efectivamente tiene razón la estimación que hace Fiel, que le da casi 3% de inflación, sería una muy mala noticia para el gobierno, o si esta percepción que yo tengo de que va a estar más cerca del 2, del 1,9, del 2, del 2,1 me parece, eso le permitiría a lo mejor al Banco Central mantener la tasa de la política monetaria. Y mantener la tasa de la política monetaria implicaría no agregar un freno adicional a la caída en el nivel de actividad. De todas maneras, hay un hecho que se conoció esta semana, que es la caída del consumo en el 4.4. Es muy fuerte. Es decir, es muy fuerte la caída del consumo y evidentemente eso es un llamado de atención para el gobierno también. Sí, lo que sucede es que el gobierno apuesta, creo yo, a que el reconocimiento de las deudas que había con los jubilados. Sí. Buena parte de lo que ingresa, creo que casi 80% de lo que ingresa por blanqueo va destinado a al pago de los jubilados. Sí, sí, en realidad eso todavía tiene una serie de distorsiones que se revelan en la actualización de los haberes jubilatorios. Además está el tema de la actualización, pero digamos, lo que sea de eso, más lo que sea de paritarias, eso va a ir a consumo. Y me parece que el gobierno apuesta... la recuperación del consumo en ese sentido. Recuperación del consumo, y además está pensando una cosa parecida a la que cree Bain, que aunque para este mes él estima una inflación alta, él está pensando que de acá a 3 meses, lo he escuchado en realidad él exponiendo sobre el tema ese, él cree que de acá a 3 meses o 4 meses la inflación va a estar en el 1% mensual, ¿no? Ahora, para llegar digamos, a la proyección del Banco Central, sí, tiene que mantenerse en esa sí, a mí me da la impresión que el gobierno sabe que la meta que se fijó el central, la meta de inflación que se fijó el central, no la va a cumplir. Claro. Pero me parece que la apuesta es ir a no estar demasiado por encima de esa meta. Porque si hay paritarias que cierran, como hay algunas que han cerrado al 20 o al 21 o al 19, y la inflación es 22, de todos modos el consumo va a crecer. Claro. Porque en relación al salario presente hay un aumento nominal que se transforma en un aumento real. Claro. De manera tal que me parece que por allí van las expectativas del gobierno. Y creo que lo que analiza Bain no está tan alejado de lo que puede ocurrir, si bien hoy parece demasiado optimista que después de haber tenido una inflación del 2.5 en febrero, mirar a junio con una inflación del 1% me parece un poco optimista. De todas maneras me parece, y no sé, por eso te lo consulto a manera de pregunta, que por más que la inflación cierre 21, mejor dicho, las paritarias cierren 21, 22, 25, va a ser muy difícil recuperar el consumo que venía trayendo de arrastre la sociedad, digamos, para de alguna manera decir, la sociedad está satisfecha con este gobierno. No, sin lugar a dudas. El año pasado el salario contra los precios perdió. No importa si perdió 5, 6, 7 puntos. Está claro que este año no los va a recuperar. Claro. Pero lo que sucede que en términos de, digamos, de la percepción de la gente, así como hoy no siente que se esté recuperando, y hay sectores que se recuperan, pero en términos de la percepción, si hoy el aumento en determinados sectores es, digamos, 20%, en cuotas o como fuera, en realidad, en términos reales, el salario sube. Claro. ¿Por qué? Porque lo compara con el salario que fue impactado por la inflación del año pasado y no se recuperó. Y entonces el dato de consumo comparado con el año pasado es altamente probable que mejore. Esto si no ocurre nada excepcional, que parecería que es la norma en Argentina, sí, digamos, nada en la superestructura política que tiene muchas complicaciones, ¿no es cierto?, o en la economía internacional o en algunas otras cuestiones
digamos que hoy no se ven que puedan ocurrir, Sí, ¿no se es puede cierto? ocurrir, claro. O sea que a mí me da la impresión que por eso deberíamos esperar que el segundo trimestre sea mejor, a pesar de que creo que nadie debería esperar que el salario recupere lo que perdió, ¿no? Pero en términos relativos al año anterior va a haber, creo yo, sin lugar a dudas, si se confirma la tendencia decreciente de la tasa de inflación, va a haber un aumento de salario real. Ahora, el tema pasa también fundamentalmente por, yo diría, ¿cuál es el impacto que tiene en la recaudación del blanqueo y cuál va a ser el impacto que va a tener, digamos, el ingreso de dólares por cosecha? Bueno, ahí, al gobierno ahí se le presenta un problema, de alguna manera el ministro de Economía ya dijo, cuando le hablan de atraso cambiario no puede contestar muchas cosas. Bueno, aparentemente Argentina va a tener una cosecha récord, ¿no? Si bien hay dificultades, porque la cosecha puede ser muy buena, pero hay que sacarla. Y hay muchos lugares en los cuales hay dificultades para eso, habida cuenta del problema que hay con las lluvias, ¿no? Eso puede llegar a complicar un poco. Ahora, una vez que se concreten las exportaciones y vienen los dólares, en realidad al gobierno le quedan dos opciones. Una es que el central tome los dólares. Claro. Bueno, y eso le signifique aumentar la cantidad de dinero y eso lo obliga a tener una política monetaria más dura, ¿no? Y después están los dólares que entran como consecuencia del financiamiento del sector público. Y esos dólares, el Banco Central en determinado momento le dice, bueno, yo no le compro más. Y entonces lo que tiene que hacer el gobierno es venderlo a esos dólares, por ejemplo, a través del Banco Nación. Y ese es un aumento de la oferta de dólares que explica cuestiones como las que estamos viviendo, que es que el dólar está muy planchado, ¿no es cierto? Y eso significa que se atrasa el tipo de cambio, lo cual le trae problemas a los que venden en el mercado interno porque los productos importados se hacen más baratos. A los que exportan, que no sean con ventajas tan grandes como tiene el sector agropecuario, digamos, pero a los que exportan, por ejemplo, bienes industriales, que los productos argentinos se hacen caros, medios en dólares, ¿no es cierto? Entonces eso trae un problema, que son los problemas del atraso cambiario, que el gobierno no tiene muchas herramientas para evitarlo. Ahora, fíjate que con respecto, digamos, a la reactivación o, digamos, al movimiento de la economía en sí misma, el tema de los créditos hipotecarios ha sido un lanzamiento importante, porque la mayoría de los bancos se van a vincular a eso. Ahora, para que ese proyecto se concrete en la realidad sin dificultades para el tomador de ese crédito, en particular aquellos que están ajustados por inflación, implica de alguna manera un riesgo bastante preocupante para ellos. Sí, bueno, la mayoría de las personas que están analizando eso preguntan, che, ¿qué va a pasar con la inflación? Por ejemplo, hay mucha gente que tiene memoria de lo que fue los créditos ajustables por el índice implícito de la tasa testigo, que fue la circular 1050. 1050. ¿No? Tienen esa idea que significó problemas gravísimos para mucha gente. En realidad, toda esta iniciativa del gobierno de generar créditos hipotecarios, que es una iniciativa muy buena, porque Argentina no tiene, comparativamente con los países vecinos, tenemos un porcentaje de crédito hipotecario, un mercado de crédito hipotecario muy bajo.